Ejercicio 1 nos pide armar un circuito de luces de faros. Aquí vamos a utilizar una batería que nos servirá como fuente de alimentación de todo circuito. Tres fusibles de 15 amperios. También un acumulador de 3 vías. Dos relés con sus contactos auxiliares. Cuatro luces indicadores o lámparas. Otro tipo de fuente de voltaje con su negativo. Y finalmente las tierras para cada componente si lo solicita. Primero, pues conectamos el negativo de la batería a tierra y el positivo de la batería a un fusible. El fusible a su vez del otro lado lo conectamos al acumulador de 3 vías. De un lado del acumulador conectamos un relé eléctrico, la bobina a que mandamos al negativo y un extremo del contacto auxiliar. Lo mando al positivo y del otro lado del fusible de 15 amperios. Del otro lado del fusible conecto dos lámparas en paralelo y al final las mando a tierra. Hago esto del mismo lado del conmutador de 3 vías. Y ya estaría nuestro circuito. Procedemos a comprobarlo y como podemos observar, pues si el conmutador de 3 vías está en una posición, pues se activa las dos luces de aquí, mientras que del otro lado, como no hay energía, pues no se encienden las otras dos luces. Para ello se tiene que cambiar de estado de conmutador y así se encienden las otras luces de acá. Y así es como funcionan las luces de faro. Ejercicio 2. Para este ejercicio nos impide armar un circuito de población y guías. Aquí usaremos un total de 6 luces indicadoras, las cuales una serán para el tablero y otra para la placa de la matrícula. También necesitaremos dos fusibles, los dos de 10 amperios, un interruptor manual de 2 posiciones, la batería para poder alimentar el circuito y sus respectivas tierras. Para empezar a conectar los componentes, pues primero conectamos todas las luces a tierra. Los dos fusibles de 10 amperios los unimos y los conectamos hacia la luz del tablero. De ese mismo punto conectaremos un extremo del interruptor de 2 posiciones y el otro extremo lo conectamos al positivo de la batería y el negativo a tierra. Del mismo interruptor conectamos la luz de placa de matrícula. Finalmente comprobamos el circuito y vemos cómo opera. Aquí podemos observar que mientras el interruptor esté abierto, pues las luces no encienden, pero si ocasiono el interruptor, las luces se activarán. Así es como funciona este circuito de población. Ejercicio 3. Para este ejercicio nos impide armar un circuito de luces antiniebla. Aquí utilizaremos 3 lámparas que nos servirán de luces indicadoras, un relé sencillo con su contacto auxiliar, un fusible de 30 amperios, un conmutador o interruptor o una batería y sus respectivas tierras.
Para conectar los componentes empezamos conectando a cada lámpara su respectiva tierra y luego las unimos en paralelo. Después la unimos a un extremo del contacto auxiliar del relé y del otro extremo del mismo al fusible de 30 amperios. La bombina del relé le mandamos a tierra de un lado y del otro lado conectamos el interruptor que nos simula un interruptor de neulinero. Lo conectamos con el fusible. Y finalmente conectamos la batería con un positivo al interruptor y el negativo lo mandamos a tierra. Vemos ahora su funcionamiento, que mientras el interruptor del neulinero está abierto, pues las luces o lámparas permanecerán encendidas. Si el interruptor es activo, pues las luces se apagarán tal como se observa, pues como observamos así es como operan las luces de tinieblas. Ejercicio 4. Para este ejercicio nos pide armar un circuito de luz de salón. En este caso utilizaremos una batería para poder alimentar nuestro circuito, un fusible de 10 amperios, una luz indicadora o lámpara, o un interruptor conmutador de 3 vías o 2 interruptores conmutadores de 2 vías que simulará uno la puerta abierta y el otro puerta cerrada, y finalmente las tierras respectivas. Para empezar a armar el circuito, comenzamos conectando una tierra al negativo de la batería, seguido del positivo de la batería. Lo conectamos a un extremo del fusible de 10 amperios, el otro extremo lo conectamos a un extremo de la lámpara que será nuestra luz indicadora. El otro extremo de la lámpara lo conectamos al conmutador de 3 vías, luego un contacto lo mandamos a tierra y en el otro conectamos en paralelo los 2 conmutadores de vías y también lo mandamos a tierra. Vemos finalmente cómo quedó armado nuestro circuito o procedemos a probarlo. Como podemos observar, pues si la lámpara se conecta directamente a tierra, pues esta se encenderá. En cambio, si cambio de estado, pues tengo que activar unas puertas para que la lámpara se active. Mientras tanto, pues permanecerá apagado. Y es así como funciona la luz de salón. Ejercicio 5. En este ejercicio nos pide armar un circuito de bocina. En este caso utilizaremos una bocina eléctrica o un boxer de la galería. Luego un relé sencillo, un fusible que en el ejemplo nos dice que es de 20 amperios, un pulsador normalmente abierto y una batería y las respectivas tierras. Para armar el circuito, pues vamos a unir una tierra a un extremo de la bocina eléctrica y el otro extremo conectaremos el contacto auxiliar del relé y la bombina del relé hacia el pulsador normalmente abierto, y el último lo conectamos a una tierra. El otro extremo del contacto auxiliar del relé lo conectamos en paralelo al otro extremo de la bombina del relé mismo y lo unimos con el fusible de 20 amperios. Finalmente, el otro extremo del fusible lo conectamos al positivo de la batería y el negativo de la misma a una tierra, y así es como nos queda el circuito. Vemos su funcionamiento al pulsar el pulsador, pues la bocina empieza a emitir un sonido. Mientras el pulsador no esté accionado, la bocina no se podrá activar.
Pudimos observar pues así cómo opera la bocina boxer de un vehículo. Gracias, ingeniero.